Gloria a Dios, Dios lo bendiga, mis queridos hermanos y amigos, en este maravilloso día. Dice la palabra del Señor, lavaos y limpiaos, dice la palabra del Señor. Isaías, el capítulo 1, versos del 16 al 18. Tome nota, mi amigo, léalo, se va a gozar de la palabra de Dios. Amén. Perdón. La palabra del Señor lee de esta manera. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado y haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si nuestros y vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias, bendito Dios. A ti sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. En este día, precioso Espíritu Santo, ayúdame, por favor. Ayúdame, ayúdame en este día. Tú que eres mi consolador, mi ayudador, ayúdame, precioso Espíritu Santo, por favor. Santifica mis labios, suelta mi lengua para la gloria y la honra de Jesús de Nazaret. Amén. Dice, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Un pastor decía anoche, Dios conoce los pecados que he hecho, decía él, pero he sido limpiado y lavado de toda la maldad que he hecho antes de venir a los pies de Cristo, decía él. Era un hombre lleno de odio porque mi padre nos abandonó cuando yo tenía 2 años, dice él, y no lo volví a encontrar hasta después de ser yo pastor. Dice, tenía un odio terrible por él y toda mi niñez sin él, sin recibir un abrazo de un padre, decía él con mucha tristeza, y llegué a ser adolescente lleno de odio y maldad y me envolví en cuanto pecado existe, decía él. Y cuando me hablaron de Jesús, decía él, yo no lo podía creer, no podía aceptar, decía, que me pudiera Dios limpiar de tanta maldad y tanto pecado que yo había hecho, que mi vida estaba envuelto en un pasado oscuro, lleno de maldad, de perdición. Había llegado hasta lo más asqueroso, en vicios, en sexo. Yo decía, dice él, me preguntaba cómo Dios me podía perdonar, cómo Dios podía perdonar a un pecador como era yo. Era imposible. Dice que un día este hombre volvió a su lugar de nacimiento y dice que hacían fiestas patronales porque ellos eran los más religiosos de esa comunidad, y dice que en la casa de él tenían incluso al ídolo más grande de esa ciudad. Ellos guardaban ese ídolo en su casa. En fin, ese día en su casa dice que tuvo un encuentro terrible. El mismo demonio se presentó en imagen de un hombre. Dice que él tuvo un espanto, un miedo terrible, y de ahí se comenzó a enfermar casi hasta morirse. Él no conocía de Jesús. Pasaron años enfermo, en hospitales, de aquí para allá, en brujos, de aquí para allá, y dice que llegaron finalmente a un brujo, y el brujo le dijo, muchacho, has venido muy tarde, ya no hay esperanza para ti, morirás en 15 días, porque la brujería que te han hecho está pasado completamente, ya no se puede arreglar, le dijo el brujo. Él, decepcionado a su suerte, dice que volvió a la gran ciudad, a los mejores médicos, especialistas, le dijeron realmente, no sabemos lo que tienes, estás tan débil, te estás muriendo, no sabemos el diagnóstico. Dice, cuando ya no podía más, lo llevaron a su casa a morir. Los doctores le dijeron, es mejor que te vayas a tu casa, que te lleven a tu casa y ahí en tu casa mueras, porque realmente no sabemos lo que tienes, pero estás tan enfermo y tan débil que tu cuerpo no resistirá más. Se lo llevaron a su casa a este hombre a morir. Y dice que
En eso un familiar le dijo, mira, escucha bien, me acaban de decir a mí que los evangélicos van a tener una campaña en un lugar y sabes que yo no soy evangélica, pero dicen que allá en esa campaña evangélica están sanando a los enfermos. ¿Por qué no haces un esfuerzo y te llevan allá y vas? Los familiares le dijeron, bueno, ¿qué perdemos ya? Hemos sido los brujos, hemos sido los mejores médicos y dicen que te vas a morir de todas maneras, no tienes más tiempo. Y él le dijo, es verdad, no tengo más tiempo para vivir. Entonces, ¿qué puedo hacer? Agarró y se fue a esa campaña. Dice que cuando llegó a esa campaña, del momento que entró, sintió una fuerza tan poderosa que estremecía su ser cuando él avanzaba a sentarse. Dice que era algo inexplicable, dice él, pero ahora entiende que era el poder del Espíritu Santo en ese lugar, de tal manera que no sabía qué hacer. Se sentó y dice que se quería levantar, no sabía qué hacer, había una incomodidad terrible en su cuerpo, en su ser, hasta lo más profundo de él. Había una desesperación, una angustia que lo querían obligar a salir y él entiende ahora, dice, eran los demonios que estaban dentro de mí, porque había estado en brujería, en hechicería, había estado en homosexualismo, había hecho orgías, de todo, es decir, estaba envuelto de tal manera, dice él, lleno de pecado, que yo no creía que Dios me podía limpiar de mis pecados. Pero dice, ese día en la campaña el pastor predicó y después de la prédica dice que lo invitó a pasar a todos y él pasó al frente, dice, esa tarde. Cuando pasó al frente, dice, después que oraron por él, dice él, que salió un peso que traía dentro de él y se quedó como desmayado. Lo llevaron a él prácticamente cargado a esa iglesia, pero cuando salió, él salió caminando. Dice, salió caminando completamente. Y después se comenzó a congregar y dice que la sanación fue completa. El día de hoy es un pastor de mucha trayectoria, un hombre bendecido por Dios. Dice él, ¿cómo estaba yo envuelto en tanta miseria diabólica? Yo creía que nadie podía limpiar mis pecados. Pero dice el Jesucristo, la sangre de Jesús me limpió de todos mis pecados. La sangre de Jesús me limpió de toda mi maldad. La sangre de Jesús me ha hecho limpio, me ha hecho nuevo completamente. La palabra de Dios, le acabo de leer, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, y vuestros pecados, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa el color de su pecado, no importa el tipo de pecado, grande o pequeño, o cuántos pecados tenga usted, mi querido amigo y amiga. Si usted viene sinceramente a Dios y le dice, Jesús, ven a mí, cambia mi vida y yo me rindo a ti, entra y transforma esta vida, Jesucristo vendrá inmediatamente, entrará en la vida de usted y lo cambiará para siempre. La palabra de Dios dice, yo estoy a la puerta, estoy tocando a la puerta. Si tú me abres, yo entraré y cenaré contigo y tú conmigo, dice el Señor. Y usted, mi querido amigo y amiga, podrá conocer a un único y verdadero Dios, el Salvador del mundo, Jesucristo de Nazaret. Mi amigo, no hay otro Dios, no hay otra forma que usted pueda ser salvo. Jesús lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí, dice Jesús. Nadie puede ser salvo si no viene a través de Jesús, si no es perdonado por Jesús. Mi querido amigo y amiga, usted no será salvo, su nombre no será escrito en el libro de la vida en el cielo. Mi querido amigo, solamente Jesucristo tiene la llave de salvación y vida eterna para la humanidad entera. Mi amigo, porque Él es Dios. El Verbo se hizo carne. Él fue a la cruz del Calvario. Allí murió por usted públicamente. Al tercer día resucitó de entre los muertos conforme a las Escrituras, dice la palabra de Dios. Vive y vive para siempre. Ese es el Jesús que le ofrece a usted salvación y vida eterna, mi querido amigo y amiga. Por eso la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este hombre, ahora pastor,
después de haber estado en tanta maldad, como él dice, en tanta asquerosidad de pecado, dice él, yo pensaba que jamás Jesucristo podía perdonarme, que jamás Jesucristo podía lavar mis pecados, porque hice cuanta maldad hay, lo hice, dice él. Pero entendí que cuando ya no había esperanza para mí, después de haber ido a los brujos y a los médicos, y mis familiares haber gastado una fortuna en mi tratamiento, y cada día moría más y más y más y más, dice él, por algunos años, finalmente lo mandaron a morir a su casa. Dice, cuando fui a esa campaña y conocí a Jesús, Jesucristo fue quien cambió mi vida. Jesucristo fue quien me sanó. Jesucristo fue quien me dio una nueva esperanza para seguir viviendo. Jesucristo fue el que me levantó de mi lecho de muerte, dice él, y ahora vivo y vivo para glorificar el nombre de Jesús. Mi querido amigo, es el mismo Jesús que levantó a este amigo, hermano pastor, es el mismo Cristo que levantó a Lázaro de la tumba después que estaba muerto de 4 días y estaba podrida su carne y apestaba ya. Marta le dijo, ya jede, Señor, huele mal. Pero sin embargo Jesús le dijo, Lázaro, bien fuera. Y Lázaro salió caminando. Mi querido amigo, ese es el mismo Cristo. Él no ha cambiado. Es el mismo, ayer, hoy y siempre. Es el mismo Jesús, es el mismo. Por eso Él le ofrece a usted salvación y vida eterna con Él. Él es el único que puede perdonar todos sus pecados, por más terribles, asquerosos, grandes o pequeños, porque la palabra de Dios dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y toda maldad. Jesucristo lo bañará en su preciosa sangre y usted será limpio completamente. Mi amigo, esta salvación es gratis, usted no tiene que pagar nada, no tiene que comprar nada, mi querido amigo, es gratis. Jesucristo ya lo pagó por usted en la cruz del Calvario. Venga Jesús, mi amigo. Venga Jesús, que Jesucristo lo ama y lo ama de verdad. Vamos a hacer una oración. Venga Él, mi amigo, venga Él. La palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesucristo lo dijo, y es así, mi amigo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. El velo que cubre sus ojos caerá y usted podrá ver la verdad de Dios y ser libre y libre para siempre. Jesucristo no es una religión. Él es Dios, el Salvador del mundo, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Ahí donde está, cierre sus ojos, repite esta oración. Jesús, sí, mi amigo, repite esta oración. Jesús, por favor, perdóname. Yo me arrepiento de todos mis pecados en este día. Perdóname, Jesús. Perdóname por la manera y forma de vida que hasta el día de hoy he vivido. Yo renuncio ahora mismo, Jesús, a todos mis pecados, a toda mi maldad, a mi forma de vida. Y ahora, Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Te hago mi Dios, mi Padre, mi amigo, mi dueño, mi todo. Porque Jesús, sé que tú fuiste a la cruz del Calvario y que allí tú has derramado hasta la última gota de tu sangre por mí. Jesús, gracias por dar tu vida por mí. Pero sé que resucitaste al tercer día, conforme a las Escrituras. Vives y vives para siempre. Aleluya. Jesús, gracias. Por eso en este día, Jesús. Por eso en este día yo me rindo a ti. Jesús, te hago mi Dios, mi Señor, mi dueño, mi todo. Entra a mi vida. Cambia y transforma mi vida para siempre. Y por favor, Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Jesús, muchas gracias por dar tu vida por mí. Muchas gracias, Jesús. Te prometo, Jesús, serte fiel todos los días de mi vida. Por favor, Jesús, una vez más, escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Amén. Mis amigos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Jesús en este día, los felicito. Por favor, busque una Biblia. Comience a leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Hágalo todos los días y sus oraciones. Al final, en el nombre de Jesús, el Señor los va a guiar a ustedes a encontrar
una iglesia de sana doctrina en el país, en el lugar donde ustedes viven. Mis queridos amigos, por favor, agárrese de Jesús todos los días de su vida. No importa lo que pase. Él es ahora su Dios, su Padre, su amigo, su todo. Háganle las preguntas que ustedes quieran hacerlo. Háganselo. Él se las contestará una a una. Mi querido amigo, busque una Biblia. Comience a leer los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas o Juan, cualquiera. Comience a leer. Ore. Al final haga sus oraciones en el nombre de Jesús. El Señor los va a guiar a ustedes a encontrar una iglesia de sana doctrina en el país, en el lugar donde ustedes viven ahora mismo. Mis queridos amigos, Jesucristo es su Dios, su Padre, su amigo, su dueño, su todo. Él nunca los dejará, Él nunca los abandonará. Él es el único grande y poderoso Dios, el Salvador del mundo. No hay otro grande, no hay otro Dios verdadero. El único Dios verdadero es Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. Mis queridos amigos, por más difícil que sea su diario caminar, mientras pase por este mundo, Jesucristo los ayudará literalmente, los cargará, los hará avanzar, los pondrá al otro lado del camino. Y cuando su tiempo se acabe, se los llevará a casa, allí donde no hay más llanto, donde no hay más dolor, el cielo que tiene prometido para sus hijos. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos en Cristo. Padre amado, gracias por tu palabra. Tu palabra dice que no vuelve vacía. La he predicado, Señor. Glorifícate en tu palabra y toda la gloria y la honra solamente sea a ti, mi Jesús, al único grande y poderoso Dios, al Salvador del mundo. Gracias, Jesucristo de Nazaret. Amén. Les habló Roberto Quiroga, Dios mediante. Volveremos en otra oportunidad a compartir con usted esta bendita y preciosa palabra de Dios que cambia y transforma vidas para siempre. Que Dios los bendiga grande, rica y poderosamente.